anterior, que era meteorización y suelos, y entonces nosotros tenemos el suelo, yo lo veo desde un punto de vista también que es una relación entre la vida y un mundo inanimado. Ese mundo inanimado es un poco a partir de lo que hemos visto, en forma, por eso está con signo de pregunta, lo que hemos visto desde el punto de meteorización, ¿no? ¿Se acuerdan que partíamos de una roca y ese mundo inanimado o inorgánico que vemos en las rocas es el suelo es el nexo entre la vida, porque a partir del suelo es donde se asienta la vida, ¿no? En la imagen que nosotros estamos viendo allí, tenemos como un perfil de un suelo, ¿cierto? Un corte de un suelo donde principalmente se observan rocas, y a partir de esa roca la generación del suelo y la vida, tanto animal como vegetal, inserta dentro de ese suelo. Y entonces la combinación entre el suelo mismo, el agua y el aire, ¿cierto? Da asiento a la red de la vida, ¿m? Que tiene mucha diversidad y cambio continuo. El suelo es un elemento que nosotros vemos dentro de nuestra carrera como un cambio continuo de lo que está pasando sobre la superficie del planeta. Principalmente tiene que ver mucho con el ambiente en donde se desarrollan esos suelos. Entonces, el suelo está desarrollado en la superficie terrestre, como dice aquí abajo, ¿cierto? A partir de un proceso inicial que es de meteorización de, de los materiales rocosos de nuestro planeta, puede ser también de otro suelo, y tiempo. Muy importante el factor tiempo. Vamos a ver cómo incide el factor tiempo en la velocidad o no del desarrollo de un suelo. Dentro de lo que es el suelo, podemos ver que hay una combinación entre 4 esferas, ¿cierto?, de nuestro planeta, que es la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la geósfera. Y el suelo es esa parte intermedia que une, ese nexo que une esas 4 esferas, es la interrelación entre las 4, ¿no? Por eso es tan importante entender lo que es el suelo. Y es muy importante entenderlo para protegerlo. Siempre les decimos, ¿cierto?, que la conservación de los recursos naturales, la única forma de conservarlos es que los entendamos, que sepamos cómo funcionan, ¿cierto? Así que en ese sentido vamos a ver el concepto de suelo en su definición y cómo está conformado, cómo evoluciona y cómo se lo puede proteger. También podemos vincular al suelo, esa es la imagen que le puse al principio, es una pintura, y que vincula el suelo con la Pachamama, o sea, con la Madre Tierra. Y en ese sentido, también es ver, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cierto? Que el suelo puente entre la vida y el mundo inanimado, inorgánico, entre signo de pregunta en el caso del suelo, porque el suelo, ¿cierto?, alberga una gran cantidad de vida y materia orgánica que sirve como, y entre otros nutrientes, que sirve para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, tanto vegetal como animal, y por supuesto dentro de ello a nosotros mismos. Bueno, en el caso del suelo, como bueno, vimos antes, ¿cierto? Ahora puesto ya con el concepto de la Pachamama, con la hidrosfera, ¿cierto? Lo que tiene relacionado con el agua, tanto el agua subterránea, que está por debajo de la superficie, ¿cierto? La que está sobre la superficie y en la misma atmósfera, ¿cierto? Hay una gran cantidad de agua en la atmósfera. Hoy, por suerte, está comenzando a llover, las lluvias están un poco atrasadas y se han visto, ¿cierto?, esa condición climática. Estábamos en una época extendida de sequía, ¿cierto?, sobre todo acá en Salta, donde por supuesto afecta a los suelos, a la humedad del suelo y al desarrollo de la vida dentro del suelo. Muchas plantas se han marchitado. Bien, la atmósfera, la geósfera, o sea que una de la otra esfera que nosotros es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Acuérdense que la meteorización son a partir de materiales rocosos que constituyen esa geósfera. Y entre medio de la atmósfera y la geósfera, la biosfera,
que están interrelacionando esas tres grandes esferas, y por último el suelo, que interrelaciona todo. O sea, hay elementos, ¿cierto?, que constituyen el suelo durante su formación, su evolución y también su desaparición en algunos casos, relacionado con estas cuatro esferas. ¿Qué es el suelo entonces? El suelo, hay una definición muy, muy general, ¿no?, que es esta que tenemos acá, donde se dice que es la combinación de materia mineral, acuérdense, materia mineral proveniente de los materiales rocosos. Esa materia mineral, que son minerales sueltos o grupos de minerales residuales o de neoformación generados a partir de la meteorización física y química, ¿no? También materia orgánica, muy importante, agua y aire, y esto es lo que decíamos recién, que sustenta la vegetación y su crecimiento, pero también puede sustentar la vida animal, ¿cierto?, que está por encima, pero también hay vida animal que vive en el suelo. Fíjense arriba que hay una advertencia en esto, que normalmente la superficie de la Tierra, como cuando empezamos a ver meteorización, y se acuerdan las rocas sedimentarias, muchas de ellas cubren, igual que el suelo, una delgada capa del planeta en superficie, una gran superficie, pero no en volumen, ¿no? En volumen es muy chiquito, mucho menos del 0,5%. Es una capa muy fina, que, ¿se acuerdan del concepto de regolito? Bueno, esos fragmentos de roca mineral producidos por meteorización no es suelo, ¿sí? Eso es importante. O sea, lo que estamos viendo en estas imágenes acá, esto es una fotografía de una superficie de nuestro planeta en la parte superior, ¿cierto? Y eso así suelto por sí mismo, por la definición, no es suelo. Una de las preguntas que habíamos dicho, si en otros planetas o nuestro satélite como la Luna, la segunda fotografía, ¿cierto? En la Luna hay un montón de material suelto. Allí está la pisada, es una huella de astronauta, y hay una gran cantidad de material suelto, pero son materiales sueltos que no tienen una relación con materia orgánica, agua y aire. Entonces no se puede considerar suelo, sino una superficie o suelo de sustento, es decir, cuando cayó algo al suelo. Pero muchas veces es piso, es la superficie, ¿no? No es lo que nosotros definimos como suelo. Entonces, lo que estamos viendo como suelo es una capa más superficial de la corteza terrestre. O sea, hemos visto las rocas sedimentarias y ahora suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, que resulta, acuérdense, cuando hablamos de composición de las rocas, son los procesos de meteorización. ¿Por cambios en qué? En temperatura, agua, otros agentes, ¿cierto?, de meteorización y formación de los suelos, como son los mismos, la misma biota, o sea, la misma vegetación y animales, y cuando dice acá, los seres vivos. Bueno, eso es por definición suelo. Entonces ya podemos discernir, ¿no?, una de las preguntas que habíamos hecho al principio, si en Marte existía suelo actualmente, o la otra pregunta ahora, bueno, ahora decimos que no, ¿cierto? Y la otra pregunta que surge, si existió alguna vez suelo. Eso ya lo vamos a charlar un poquito al último de la clase. ¿Cuáles son los factores formadores del suelo? Vamos a ver estos 6, algunos con más detalle y otros, pero bueno, algunos ya hemos estado viendo que también son, para el caso de meteorización, son algunas cosas en común. Uno de ellos es la roca madre, o sea, la roca a partir de cuál se genera un suelo. Esa roca que empieza con un proceso de meteorización y luego puede ser una meteorización avanzada, tanto física como química principalmente, y esa roca madre es muy importante en el suelo, en el tipo de suelo que se va a formar, la velocidad que va a tener de formación del suelo, y también en muchos casos la fertilidad o no. El tiempo, ¿cierto? Hablamos siempre en tiempos geológicos, y en el caso del tiempo de los suelos, ya el tiempo de millones de años se reduce mucho a la cifra de miles de años, o algunas veces a cientos de años.
Otro factor sumamente importante es el clima, y en ese clima principalmente la temperatura, ¿cierto? Y la humedad. Esos son los dos principales factores dentro del clima. Las plantas y los vegetales. Acuérdense que esto hablábamos de los seres vivos, que están relacionados no solo a la formación del suelo, sino también a la evolución del suelo, ¿no? Y otro, la topografía. O sea, la topografía, ustedes vamos a ver que en las clases de los prácticos ya empezamos a trabajar con el tema de topografía, ¿cierto? De relieve. Eso es sumamente importante para ver la velocidad del suelo, ¿sí? De formación del suelo. ¿Cómo está constituido el suelo? Bueno, acá en estas tres imágenes, ¿cierto? En este caso no es suelo, el de arriba, el de intermedio tampoco, es un extra planeta Tierra, y en este caso sí es suelo, ¿sí? Fíjense que, bueno, tenemos seguramente materia mineral, así, en este suelo que tiene diferentes colores, se puede ver un límite más o menos por ahí de color, eso ya vamos a ver que son diferentes perfiles del suelo, horizontes que hacen un perfil, pero fíjense que sustenta la vegetación y su crecimiento. Eso dentro es una definición muy agrícola, ¿no? Pero hay suelos que no tienen casi vegetación, digo muy poquito, pero tienen materia orgánica. Entonces, en este caso sí es el desarrollo de un suelo en el último que tenemos allí abajo. Bueno, ¿cómo está constituido el suelo? Ahora ya tenemos la definición de suelo y tenemos que pensar a cómo está constituido ese suelo, ¿sí? A la derecha estamos viendo como si estuviésemos en un microscopio. Fíjense que esto es una planta, ¿cierto? La superficie de nuestro planeta, la planta inserta en el suelo. Fíjense también que ya empieza a haber esa diferencia de horizontes, y aquí tenemos un aumento, ¿cierto? Un zoom, para ver adentro del suelo y cómo está constituido, ¿no? Se puede definir entonces el suelo como un sistema de tres fases: sólidos, líquidos y gaseosos. Recuerdo cuando hablábamos un poco de las rocas sedimentarias, parecido a lo que veíamos en rocas sedimentarias plásticas, ¿no? En este esquema, que está en este dibujo que está aquí, la fase sólida normalmente está compuesta por materia mineral y constituye el esqueleto del suelo estructural, o sea, por la cual el suelo se mantiene como un material sólido y se sustenta. En este caso, ¿cierto? Esa materia mineral está compuesta por cuarzo, granos de cuarzo, cada uno de estos que está acá, ¿cierto? Es un grano de cuarzo, en este caso tenemos tres, y también se acuerdan que vimos que en la meteorización química, como por ejemplo la hidrólisis, se generaban arcillas, ¿no? Agregados de arcilla. Eso también constituye, fíjense que son de granitos mucho más finos, está muy exagerado, ni siquiera tienen ese tamaño, ¿sí? Que constituyen los suelos. Es muy frecuente encontrar agregados de arcillas en el suelo, ¿sí? Por otro lado, también hay bacterias, hongos, bueno. Y otra fase importante es la materia orgánica, esto que está acá. Bueno, acá está, en algunos casos, la materia orgánica puede estar descrita como humus, que es la descomposición de la materia orgánica. No sé si alguna vez la escucharon. Humus. Qué buena letra que tengo. Bien. Otra fase que tiene importante los suelos es el agua y el aire, ¿sí? O sea, el líquido y gas. El agua principalmente, el líquido, perdón, principalmente es agua, y distintas composiciones de aire. Eso depende también del contacto, porque los suelos tienen contacto directo con la atmósfera. El porcentaje, en el dibujo de abajo, en el esquema este de diagrama de tortas, claramente se ve que la materia mineral, ¿cierto? Esa estructura principal de los suelos ocupa, esto es en general, ¿no? El 45%. Luego, entre el agua y el aire, más o menos es la mitad, 25% cada uno, y la materia orgánica el 5%. Estos componentes generales son muy variables.
Los componentes son muy variables dependiendo del ambiente donde se van a evolucionar los suelos. Hay algunos suelos que son extremadamente ricos en materia orgánica, ¿cierto? Y con contenidos de humo pueden ocupar un volumen mucho mayor, reemplazando a la materia mineral como fracción sólida dentro de los suelos. Bien, acuérdense que en el diagrama anterior vimos que uno de los principales factores, ¿cierto?, de formación del suelo era la roca madre. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué se refiere con roca madre. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna observación? No, profe. Bueno, seguimos entonces, gracias. ¿Qué es la roca madre? ¿Sí? Principalmente la roca madre es, ¿cierto?, el material a partir del cual el suelo se desarrolla. Y ese material, como es a partir de una roca, es el material mineral. ¿Sí? Esa materia mineral proveniente de los procesos de metalización, tanto mecánica como física, están sobre la capa superior, ¿cierto?, de nuestro planeta. Y si esa materia mineral es a partir de una roca que está en la capa subyacente, se denomina suelos residuales. ¿Sí? Y si en el caso de que es material inconsolidado, o sea, rocas que han sido transportadas y depositadas sobre una superficie, se denominan suelos transportados. En el diagrama que tenemos abajo, ¿cierto?, estamos representando, puede ser, un esquema muy parecido al que tenemos nosotros la situación en el Valle del Lerma. ¿Sí? Acuérdense, el valle con un río en la parte central y el desarrollo de cadenas montañosas a ambos lados. ¿Sí? Nosotros podríamos tener el caso de que esto fuese la situación de Salta, con algunos de los ríos que es atravesado, y supónganse hacia, vamos a poner que el este está aquí, ¿sí?, y el oeste a la derecha, ¿sí?, con el cordón de la Sierra de Mojotor, donde está el Cerro San Bernardo, y las ciudades, las localidades como San Lorenzo, ¿cierto?, hacia el oeste, yendo hacia la Puna. Y allí estamos viendo un lecho rocoso, abajo, fíjense acá abajo, lecho rocoso, ¿sí?, que son las rocas aflorantes en cada una de estas serranías, ¿no? Si el suelo se desarrolla sobre esa roca directamente, se denomina suelo residual, que es el esquema que tenemos acá a la derecha arriba, ¿sí?, donde tenemos, fíjense, uno puede reconocer la roca original, voy a poner un límite ahí más o menos hasta acá. ¿Sí? Luego hay nivel, ¿cierto?, donde la roca está transformada, ¿sí?, ese más o menos, y por último el desarrollo del suelo hasta esa posición que es la superficie y el sustento de la vegetación. Este suelo que está acá desarrollado, ¿sí?, hasta puede considerarse este sector donde está un poco modificada la roca madre, es un suelo que se denomina suelo residual, ¿no?, este que está acá. ¿Por qué? Porque está desarrollado directamente la capa subyacente por debajo del suelo. Acuérdense, este suelo, la capa subyacente, aquí abajo, ¿cierto? Aquí abajo, esa roca madre a partir del cual se ha originado el suelo. Si vemos este esquema, la flecha esta azul que está aquí, ¿cierto?, es una cadena montañosa y un suelo desarrollado sobre ese lecho rocoso. Cuando vamos hacia los bordes de esa cadena montañosa, también podemos tener, ¿cierto?, un suelo desarrollado como el que está aquí abajo, pero con menos desarrollo, una vegetación más rala, ¿cierto? No es un buen lugar, porque de arriba se ha desarrollado en una zona un poco más plana, con mucha humedad y buen clima, mientras este que de acá abajo no tiene un buen desarrollo del suelo, ¿cierto? Quizás en este caso podría ser una roca sedimentaria, a partir del cual se desarrolla el suelo. Y en el caso de la parte media, ¿cierto?, del valle, donde tenemos depósitos no consolidados, por esto sería una cuenca de tipo fluvial, ¿sí?, donde se van depositando sedimentos que
con el paso del tiempo se van acumulando y pueden pasar a ser rocas sedimentarias. En este caso tenemos depósitos no consolidados y esos suelos se denominan suelos transportados. Entonces, dos tipos de suelos, acá que vemos a grandes rasgos, con respecto, ¿cierto?, a la roca madre, ¿no? Suelos que están desarrollados sobre la roca madre se denominan suelos residuales y son todos roca madre con respecto a roca madre, pero la capa subyacente es la roca a partir de la cual se genera el suelo, y en el caso de los otros son sedimentos o depósitos no consolidados, son los suelos transportados. Bien, la mejor parte que tenemos nosotros en Salta, ¿cierto?, la parte central del valle, que es el caso de la fotografía acá a la derecha arriba. El suelo transportado se desarrolla en depósitos no consolidados. Fíjense que hay un desarrollo de cultivos muy parecido a lo que tenemos nosotros en Salta. Un resumen de esto que tiene que ver con la composición de la roca madre es importante porque el tipo de roca, ¿cierto?, influye sobre la fertilidad del suelo y también sobre la velocidad de meteorización y de formación del suelo. Acuérdense que hay rocas, hemos visto en un ejemplo, ahora vamos a repasar un poquito de eso, que son más factibles de que se produzca meteorización química en una misma condición climática que otras. Entonces, la meteorización, la composición de las rocas, tiene que ver también con el desarrollo y la velocidad de la meteorización y de formación del suelo, y la fertilidad del mismo porque le da nutrientes al suelo. ¿Se acuerdan que vimos este esquema que estábamos acá, donde teníamos rocas sedimentarias y rocas ígneas, y vimos esta cuestión de que los desarrollos de suelos a partir de rocas ígneas volcánicas como basalto o a partir de granitos, ¿cierto?, era diferente, y también porque había diferentes procesos susceptibles de meteorización química, uno por oxidación en el caso de basalto y otro por hidrólisis, ¿cierto?, en el caso de los granitoides, ricos en cuarzo principalmente y feldespato. Fíjense que los desarrollos de suelo a ambos lados, ¿cierto?, tanto en los granitos como en los basaltos, es diferente. Y lo mismo ocurría en las rocas sedimentarias, donde las calizas son fácilmente, habíamos hablado de esa meteorización química por disolución, se desarrolla un suelo grande, mientras que en las areniscas cuarzosas son muy resistentes y no se desarrolla suelo, ¿sí? Entonces esa es muy, muy importante, la influencia de la roca madre en el tipo de suelo que se va a generar. El otro factor muy importante para el desarrollo del suelo, o sea, roca madre, y el otro que vamos a ver ahora es el clima, y el otro factor importante es el tiempo. En el caso del clima, tenemos que ver, fíjense en el esquema este a la derecha, tenemos una distribución de zonas de ambiente diferentes que tienen que ver mucho con el clima, con desarrollo de selvas o desiertos polares o desiertos como los del Sahara en África, ¿no?, como los desiertos nuestros en nuestra provincia. En Salta tenemos desiertos en la zona de la Puna, del altiplano, y bueno, el desierto más seco del mundo está muy cerquita nuestro, que es cierto en el Salar de Atacama en Chile. Bueno, cada una de estas regiones está controlada por diferentes condiciones de dos factores principalmente climáticos, que es, cierto, la temperatura y la humedad. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos viendo que las temperaturas y las precipitaciones son cruciales para la velocidad y formación de los suelos. Cuanto tenemos una buena cantidad de humedad a partir de precipitaciones, también de conservación de la humedad por agua subterránea, es muy importante, y una suficiente temperatura, los desarrollos de suelos son más importantes. Esos suelos normalmente se le incorpora una gran cantidad de vegetación, y por lo tanto también son suelos ricos en materia orgánica en los horizontes superficiales. Entonces los ambientes óptimos para un buen desarrollo del suelo son temperaturas cálidas y humedad
elevada, como dice aquí. Fíjense acá, esto son los factores o las condiciones óptimas para desarrollar buenos suelos. Por el contrario, ¿cierto? Climas fríos y secos, fíjense, contrario, totalmente contrario acá arriba, van a desarrollar poco suelo. Solamente va a tener un manto fino de rubios o poco o nada de suelo. ¿Sí? Bueno, entonces el clima, principalmente temperaturas cálidas y húmedas. Si vemos esto en un esquema que resumiría así como resumimos el tema de las rocas, podemos resumir las condiciones climáticas. En este gráfico, que parece bastante complicado, no lo es. Fíjense que tenemos un solo tipo de roca, a diferencia del gráfico anterior donde resumíamos la roca madre. Acá tenemos un solo tipo de rocas, al cual es por supuesto hipotético, podemos poner la roca que ustedes quieran, pero es hipotético, que está distribuido en casi todas las condiciones climáticas de nuestro planeta, saliendo. Acá está puesto el Ecuador, arriba, desde el Ecuador hasta las regiones del polo, ¿no? Y nosotros tenemos la zona del Ecuador, próximo al Ecuador, las zonas más húmedas, donde se desarrollan las selvas tropicales. Luego vamos hacia las latitudes más altas, hacia la zona de las regiones ártica o antártica, ¿cierto? Que se va haciendo cada vez más frío, y en algunos casos con menor precipitación, hasta en la parte intermedia, latitudes bajas de desierto a semidesierto, como son unas zonas próximas al Ecuador, pero que están ubicadas en África o en mismo zonas subtropicales, como las nuestras, que están en ambiente más alto, en el altiplano punto. Lo que estamos viendo acá, estas curvas, ¿cierto? Por un lado es la curva de arriba, esta azul, es la cantidad de lluvia, ¿no? En milímetros anuales. 1800 es una lluvia extremadamente alta. ¿Sí? Nosotros en Salta estamos normalmente en lluvias aproximadamente a los, más o menos en este rango, a ver, 100, bueno, por acá sería más o menos, ese es el rango de lluvia. Estamos en Salta anual, en la ciudad, ¿no? Más o menos 900, 1000 milímetros. Puede ser un poquito más, pero ese es más o menos el promedio. El otro parámetro en la curva que está en rojo, se refiere a las temperaturas, teniendo las temperaturas más altas cerca del Ecuador, y por supuesto, cuando nos vamos hacia las zonas, los polos, es menor, y la evaporación, que se mantiene más o menos constante hasta latitudes bajas, y luego la evaporación empieza a ser mucho menor hacia la zona de polo, ¿no? Y por debajo nosotros tenemos el incremento de la meteorización con la profundidad. Ese incremento de la meteorización con la profundidad, por supuesto, va de la mano con el desarrollo del suelo. Cuanto mayor es la meteorización con la profundidad, el suelo desarrollado será mayor, ¿sí? Entonces, en las zonas tropicales o ecuatoriales tenemos estos bosques lluviosos selváticos, donde hay un gran espesor, ¿cierto?, de suelo desarrollado. Fíjense que va entre los 40 a 50 metros de profundidad. Son suelos muy espesos, ¿sí? Y este suelo va disminuyendo, ¿cierto?, cuando vamos hacia zonas de latitudes bajas, pero que en esta zona de latitudes bajas, fíjense la combinación de las tres curvas. En el caso del Ecuador, tenemos mucha precipitación, extremadamente alta precipitación, una temperatura alta y una evaporación más o menos moderada alta, pero este rango que nosotros tenemos aquí entre la precipitación alta, ¿cierto?, y la evaporación, hay un buen resultado, ¿cierto?, que hay mucha mayor precipitación que la evaporación, a pesar de las temperaturas son altas. Entonces, por eso tenemos un gran desarrollo de suelos. En cambio, ¿cierto?, cuando tenemos en las zonas de latitudes bajas, como los desiertos, fíjense, la relación se invierte, ¿eh?
entre la evaporación y la precipitación, o sea, hay mayor mayor evaporación que precipitación, ¿sí? Entonces, ahí no hay la suficiente cantidad de humedad, ¿cierto?, disponible en la superficie como para generar una meteorización, y la roca madre va a estar muy cerca de la superficie o aflorando, y no hay destrucción como había en el caso de las zonas tropicales. Entonces aquí no va a haber desarrollo de suelo o va a haber suelos muy incipientes. Vamos a una zona un poco más amigable, que es estas zonas de regiones templadas y bosque boreal. Nosotros más o menos estamos en esta región. Son zonas subtropicales, nosotros estamos por debajo del trópico, ahí muy cerquita, ¿cierto? Y acá tenemos, ¿por qué cambian las relaciones? Porque tenemos una mayor precipitación y la evaporación está próxima, pero el balance es positivo, ¿no?, en esta zona. Así que entonces, por esa razón, nosotros vamos a tener el desarrollo de suelo. Fíjense aquí abajo, ¿cierto?, que hay un desarrollo de suelo importante a partir de la misma roca. Y por último, en el caso de las zonas polares, ahí fíjense que todas las condiciones climáticas bajan, no hay mucha precipitación, ¿cierto? No hay mucha evaporación por el tema de la radiación solar, es muy inclinada, y la temperatura es sumamente baja, y los suelos que se desarrollan en esas regiones se llaman los suelos congelados de permafrost. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este gráfico? Creo que es bastante claro, que muestra estas relaciones de clima con un tipo de roca, ¿no? Imagínense que esto es totalmente ideal porque no existe el mismo tipo de roca sobre la superficie del planeta que sea continua, así en forma discontinua, ¿no? O sea, podemos encontrar granitos tanto en la selva como en un desierto como en la Antártida, no el mismo granito, por supuesto. Si hay alguna consulta, bienvenida. No, profe. Continuamos. El otro, la vida tiene también una influencia sobre la formación del suelo, en este caso las plantas y los animales. ¿Por qué? Porque son los que le dan, ¿cierto?, la materia, por un lado, la materia orgánica, esto está como MO acá, ¿cierto?, es lo que le da la fertilidad principalmente al suelo, junto con otros nutrientes como puede ser el nitrógeno, ¿no?, muy importante también. Pero también, aparte de darle ese contenido, fíjense, este es un esquema de un suelo y lo que tiene en su interior, por un lado, aquí, y en la superficie. Todos ellos, ¿cierto?, los animales y las plantas, pueden generar una aceleración en la formación del suelo porque producen algunas sustancias ácidas, ¿cierto?, que, por ejemplo, descomponen la materia orgánica en sí misma y generan el humus. El humus es la descomposición de restos vegetales y animales, tan importante para el suelo. La materia orgánica también es como una esponja, ¿sí?, que retiene el agua. O sea, sin materia orgánica, el suelo, el agua se absorbe, ¿cierto?, a los materiales sólidos como minerales y arcillas, pero fácilmente es extraíble. En el caso, cuando tenemos materia orgánica, es difícil traer la humedad que se retiene a partir de la materia orgánica. Los animales, ¿cierto?, son muy buenos como fijadores de nitrógeno, entonces dentro del suelo, y es una forma que si no hubiesen esos organismos como algunas bacterias, que están aquí abajo, no se fijaría, ¿cierto?, dentro del suelo nitrógeno. Entonces, por un lado, componen, ¿cierto?, la materia orgánica, generan esa materia orgánica, ayudan a que la materia orgánica exista dentro del suelo también, ¿cierto? Y también los seres vivos, ¿se acuerdan que
son bastante activos en la meteorización de tipo mecánica, como por ejemplo las lombrices, ¿no? Las lombrices son todos aquellos animales excavadores. Fíjense en esta fotografía, las lombrices generan una red de canales dentro de los suelos que son muy importantes para la circulación, principalmente de agua y de aire y de otros organismos. Esos organismos, en el caso de la biota, ¿cierto?, tienen una actividad muy importante desde el punto de vista biológico y producen esta fragmentación, transformación y translocación de materiales orgánicos. La translocación es el transporte de la materia orgánica de un punto a otro, desde la superficie hacia la parte inferior, ¿cierto?, de un suelo o en los distintos horizontes. Y las raíces, acuérdense, en este caso un árbol tiene diferentes raíces, ¿cierto? Participan en la generación de estructuras o en la fragmentación de la roca previa o del mismo suelo. Entonces generan esa serie de grietas y fisuras en la roca que puede ser, ¿cierto?, las vías para que exista eluviación o lixiviación dentro del suelo. Ya vamos a ver lo que es lixiviación e eluviación dentro del suelo. Las plantas en su conjunto, ¿cierto?, contribuyen al desarrollo de materia de meteorización química. ¿Cómo contribuyen? Esto que le decía anteriormente, de que pueden generar, ¿cierto?, algunos ácidos orgánicos y también sintetizar dióxido de carbono. Y en ambos, ¿cierto?, estos ácidos orgánicos con el dióxido de carbono son compuestos que aceleran la descomposición de los minerales y pueden generar, ¿cierto?, una meteorización mayor y también darles los nutrientes necesarios para que los suelos sean fértiles y estén disponibles para las plantas. Muchas veces los minerales en sí mismos tienen buenos nutrientes, como son el magnesio, el calcio, pero que no están disponibles para las plantas. Entonces, el proceso de formación del suelo genera que esos nutrientes estén liberados y disponibles para las plantas y también los animales. Otro de los factores presentes en la generación de suelo para que un suelo se desarrolle o no es la topografía, o sea, el relieve, ¿no? Relieve que tenemos en una determinada zona. Y volvemos a poner el caso de Valle del Lerma, el esquema que está aquí abajo, acuérdense, con diferentes topografías. ¿Qué se refiere a topografía y relieve? Fíjense en el esquema de la derecha, tenemos el perfil de un río desde su naciente, acá en la parte alta, hasta su desembocadura, que puede ser en un lago o en el mismo océano, con diferentes cursos. Esto se denomina en la clase, en el tema que viene, vamos a ver aguas superficiales, donde se define en esto como el perfil longitudinal de un río, un curso alto, un curso medio y un curso bajo en la desembocadura. Y esto tiene diferentes pendientes, ¿no? Si se ven en el costado, se puede apreciar más o menos unas pendientes abruptas, en este caso, fíjense, con otro color, acá, pendientes abruptas, ¿cierto? Después pendientes más planas, no lo puedo dibujar. Digamos que si uno lo viese en un perfil de tipo transversal, no longitudinal, pero más de costado, nosotros estaríamos viendo en el curso alto, supónganse, pendientes, lo voy a dibujar acá, pendientes muy abruptas, ¿sí? Eso sería el curso alto, este que tenemos acá. El curso medio serían pendientes suaves, y por último, ¿cierto?, el curso bajo serían pendientes bastante planas. Eso sería el perfil longitudinal del río, ¿no? Entonces, en el caso de tener pendientes muy altas como esta, los suelos son muy difíciles que se desarrolle. El agua que cae por precipitación normalmente se escurre rápidamente y no penetra en la superficie del suelo. En el caso de
el curso intermedio, ¿cierto? El curso medio, las pendientes son más suaves y allí sí se pueden generar buenos suelos y las mejores condiciones son lo que tenemos en la parte baja con pendientes planas, sin pendientes muy suaves, 1%, 2%. Bueno, entonces, esos tres tipos de pendientes nosotros los podemos trasladar al esquema que tenemos acá del valle, donde tenemos pendientes muy abruptas, ¿cierto? Para ese caso, sería, en este caso, estamos viendo un perfil transversal a un valle, no necesariamente un río, y en este caso, intermedias podríamos ponerlo por allí, y las mejores condiciones nosotros tenemos para formación del suelo están con pendientes suaves en la parte media, y en todo este sector, fíjense que es donde se desarrollan los mejores cultivos. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos suelos, ¿sí? Entonces, lo óptimo son, como dice acá, el terreno óptimo, fíjense, son superficies planas o suavemente onduladas en tierras altas. Cuando tenemos mucha pendiente, con pendiente muy alta, el suelo es muy poco desarrollado o inexistente, y también suelos, superficies que son hondonadas o muy bajos, que no tienen buen drenaje, no son buenos para el desarrollo de suelos fértiles, ¿cierto? Buena producción. En nuestro caso, en la ciudad de Salta, una región donde estamos nosotros ahora, bueno, no están acá en Salta, también tiene una influencia de hacia dónde miran las pendientes, por más que sean suaves, ¿sí? Por ejemplo, aquellas pendientes que miran hacia el norte tienen mayor cantidad de luz solar que miran hacia el sur, y esas suelen tener también influencia sobre los desarrollos del suelo porque son sectores más cálidos, ¿no? Si nosotros vemos algunas fotografías de Salta, del Valle del Lerma, que veíamos antes, ¿cierto? Ese esquema que veíamos en esto que está acá, en la parte baja, estamos viendo una fotografía como si miraríamos hacia el sur, con el desarrollo muy ancho del Valle del Lerma. Fíjense que es una vista, no, esta vista está norte, la de abajo, está desde el sur hacia el norte, donde el valle se estrecha, donde está Salta, y cuando vamos más hacia el norte, hacia la parte de Vaquero, el valle es aún más estrecho y es una parte muy ancha en el sur, ¿cierto? En este sector es bastante ancho, y si se fijan todos esos cuadraditos que se ven, estas son imagen satelital, en imagen satelital es donde existe la mayor producción, ¿cierto? Que uno de los mayores, el principal producto es el tabaco en esta zona, que es el que tenemos en la fotografía de la izquierda, desarrollado sobre suelos, y en este caso, ¿qué serían estos? Si se acuerdan, con suelos transportados, suelos residuales. ¿Qué tipo de suelos serían estos que están aquí a la izquierda, donde está el tabaco plantado? Si se acuerdan que vivimos al principio. Bueno, es un Vimos suelo según... transportador, ¿no? Bien, correcto. Bien, bien. Sobre materiales inconsolidados se desarrollan esos suelos transportados, ¿sí? Y en este caso, como las pendientes son casi nulas o muy suaves, ¿cierto? Los suelos están bien desarrollados, tienen un buen perfil y son fértiles, ¿sí? Al punto que, por ejemplo, a la derecha nosotros tenemos un esquema de mapas de suelos que es en el Valle del Lerma, lo que estamos viendo recién. Esto es un producto desarrollado por el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Si ustedes no lo conocen, los invito a que conozcan ese organismo, que tiene una impronta más hacia el desarrollo agrícola ganadero, no tanto desde el punto de vista de como es el comportamiento ingenieril o mecánico del suelo, sino desde el punto de vista agroindustrial, ¿no? Y en este caso, fíjense que hay 14 fotocartas o mapas desarrollados a lo largo del Valle del Lerma. Esto es exactamente, está Cerrillo, de la estación experimental que está en Salta, que es del INTA, y bueno, se desarrollan estos mapas de suelos que están para toda la provincia, y en este caso
específicamente, fíjense que dice acá, lo que está en línea roja, es el Valle del Lerma, ¿sí? Entonces, en este caso, como dijeron ustedes mismos, está principalmente desarrollado sobre suelo transportado. Y cuando nosotros nos vamos a los bordes, como en este sector, ¿cierto? Zona de algunos barrios que empiezan a tener pendiente más alta, ahí sí podemos tener desarrollado suelo residual, y en los cerros, por supuesto, vamos a tener suelo residual, ¿sí? Esto ocurre no solamente desde ahora, y lo podemos ver en el pasado, ¿cierto? Por relatos, por supuesto, y inclusive en el lugar por donde se fundó Salta. Salta no se fundó de casualidad donde estamos actualmente, sino que se fundó porque era un lugar, ¿cierto?, muy amigable para vivir. Esto es un dibujo, ¿cierto?, de la batalla de Salta, y lo que estamos viendo acá atrás, en este sector, son los primeros donde se asentó Salta. Lo que tenemos no en primer plano, pero aquí en la quebrada esta es la quebrada del río Mocotoro, y este río Mocotoro es que la batalla esta que se está desarrollando está puesta más o menos bien porque es un poquito más al sur, pero es más o menos a la altura de Vaqueros, ¿no? Esto sería allí. Y ustedes están viendo, ¿cierto?, que Salta está ubicado en esta zona de pendientes suaves o nulas, donde había un buen desarrollo de suelos transportados, entonces era una zona, y tenía agua, porque pasaban ríos muy cerquita, ¿cierto? Era una zona amigable para desarrollar esos suelos. Mientras que en los bordes, los suelos residuales son muy poco desarrollados y no aptos tampoco para el cultivo, tampoco porque tienen, si ustedes pueden ver acá, tiene una pendiente sumamente alta en relación a la pendiente que tenemos en la zona del valle, ¿no? Bueno, entonces hemos visto los cinco factores que tienen que ver con el desarrollo del suelo, y el otro factor muy importante que tiene que ocurrir es el tiempo. Ya vamos a hablar después del tiempo cuando ya tenemos el concepto del suelo en la próxima diapositiva. Vamos a incorporar el tema del tiempo y cuánto tarda un suelo en desarrollarse. En esos, cuando uno pone todo en su conjunto, dentro del suelo, ocurren, ¿cierto?, algunos mecanismos que favorecen o no la formación del suelo, y es lo que va a ir transformando el suelo en sí mismo y generando unas capas que se llaman horizontes. ¿Cuáles son los principales mecanismos? Son la pérdida, por un lado, la pérdida de material, ¿sí?, la adición de material, la traslación o traslocación que veíamos antes también, y por en sí mismo adentro del suelo ocurren transformaciones de los materiales. La pérdida de material puede ser, por un lado, mecánica, o sea, transportado, ¿cierto? Acá fíjense, las pérdidas están en color azul. Acá está en portugués, es de un libro lo saqué de un libro de Geología General, ¿cierto? Está hecho en la Universidad de San Pablo. Y entonces tenemos pérdida en forma lateral o pérdida en forma vertical, ¿cierto? Que puede ser en forma mecánica, porque simplemente los materiales se mueven, y lo otro también por lixiviación o llevado por fluidos, ¿sí? La adición de la materia puede ser de la parte inferior, como está acá, ¿cierto?, a partir de la roca madre, y también por materiales sólidos que vienen en la atmósfera o traídos por animales, ¿sí?, de la parte superior, como está acá arriba. Nosotros en la atmósfera, sobre todo en esta época, ahora bueno, llovió, pero también esta lluvia, ¿cierto?, arrastra todos los materiales suspendidos en la atmósfera, materiales muy finos, que si nosotros nos íbamos días atrás, previo a la lluvia,
¿cierto? Veíamos que el cielo estaba no celeste del todo y son polvo, material sólido que es arrastrado del suelo y puede incorporarse a la masa del suelo. Y también los animales, por supuesto, traen material de la superficie hacia la parte inferior. La traslación de los materiales, en este caso, el que está allí dibujado, marcado con estas flechas blancas, ¿cierto? Que ocurre, perdón, esta es la transformación de minerales, ¿cierto? Que ocurre con principalmente el tipo de meteorización química. Con respecto al tiempo, los suelos tienen una velocidad de formación muy variable. Ahí hay un parámetro puesto aquí que dice 1 centímetro de espesor de suelo, ¿cierto? O de 1 centímetro de 40 a 10.000 años. O sea, fíjense que la velocidad es muy variable. Esa velocidad tan variable depende de otros factores, como son los factores climáticos, humedad, ¿cierto? Y temperatura. O sea, cuando tenemos la temperatura y humedad óptima, el suelo va a evolucionar más rápido o menos rápido, de acuerdo a eso. Cuando tenemos los óptimos es más rápido, y en el caso de suelos donde la precipitación es baja, ¿cierto? Y la temperatura son baja o extremadamente alta, la velocidad es más baja. O sea, esta velocidad máxima que está puesto acá, de 1 centímetro cada 40 años, acá, ¿cierto? Cada 40 años, por supuesto, se da en condiciones óptimas como es las tropicales, y puede ser aún bastante más rápido. Entonces, nosotros estamos incorporando ahora, lo que estamos viendo en este esquema, siempre los suelos evolucionan, ¿cierto? Con respecto al transcurso del tiempo, desde la superficie hacia la parte baja. ¿Sí? Nosotros estamos viendo en este esquema, en este dibujo, una evolución del tiempo desde poco tiempo a la derecha hacia mucho tiempo a la izquierda. Entonces, en el primer caso, acá, este block diagrama que tenemos, donde estoy poniendo la flecha roja, ¿sí? Tenemos la roca madre, es el lecho rocoso que está allí, es esta fracción que estamos viendo acá, es la roca madre, que por ejemplo podría ser caliza, ¿no? Una destrucción de la roca madre en meteorización tanto física como química, y finalmente allí el desarrollo del suelo, pero es un suelo muy incipiente. Entonces a eso se le denomina suelo inmaduro, fíjense que está abajo acá, ¿sí? O también suelo joven. A medida que el tiempo transcurre, sigue estando la roca madre en la parte inferior, ¿cierto? Pero fíjense que la parte del suelo ya está mucho más desarrollada, y es todo este espesor que tenemos acá. Y comienza también a incrementarse, fíjense, la parte de vegetación. Empieza a haber hierbas y arbustos pequeños. Si el tiempo sigue pasando, ya se instalan una gran cantidad de organismos, como los que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Con bacterias, hongos y otros ácaros, y el suelo está muy desarrollado, ¿cierto? Con, fíjense, en este caso, grandes raíces que sustentan una gran cantidad de vegetación en superficie, con ya una zona boscosa, ¿no? Y a este suelo se le denomina suelo maduro o suelo viejo. Pero nos manejemos con esto, suelo inmaduro. Bueno, acá ponen este valor intermedio de suelo joven, ¿sí? Y suelo maduro. Serían 3 etapas, ¿no? Suelo inmaduro, suelo joven, suelo maduro, que tienen que ver principalmente con el transcurso del tiempo. Otro símbolo que se pone aquí: cuando el suelo está maduro, se empiezan a desarrollar lo que son horizontes. Fíjense, en este caso, ¿sí? Tenemos como 4 horizontes definidos. A ver cada uno de esos que representa, ¿sí? El subsuelo, y por último el material original, que es la roca madre. ¿Sí?
Bien. Vimos todos los factores de formación del suelo y ahora vamos a ver un poquito más lo que se refiere a esta parte, ¿cierto?, de los horizontes o lo que se define de perfil del suelo. Fíjense que estos horizontes, en el caso de los suelos inmaduros, ¿cierto?, no están desarrollados, se pueden diferenciar quizás dos horizontes solamente, o sea, el horizonte C o material original y quizás un horizonte A0 muy chiquitito y el A muy incipiente. No hay nada de horizonte B y ya vamos a ver que hay otros horizontes que se generan cuando tenemos un perfil de suelo. ¿Qué es un perfil de suelo? Es lo que estamos viendo recién y lo que tenemos acá representado a la derecha. Este es un esquema del libro del Tarbu, donde tenemos un suelo, ¿cierto? ¿Qué les parecerá este tipo de, que tiene los horizontes bien desarrollados? ¿Será un suelo inmaduro o un suelo maduro? Maduro. Bien, maduro. Fíjense que inclusive ya hay un horizonte más que no veíamos antes, que es el horizonte E. Bueno, ¿qué es entonces ese perfil del suelo? Es una sección vertical, ¿cierto?, donde se pueden observar los horizontes de un suelo. Todos los horizontes de un determinado suelo. Puede estar completo, como estamos viendo acá, o puede estar incompleto, ¿sí? Y esto me da una relación o un indicio de cómo ha evolucionado ese suelo con respecto al tiempo. Tiene que ver también que estos horizontes se desarrollan con la roca madre. Fíjense que está acá la roca madre no metrizada, sí tiene que ver. Y tiene que ver también con la topografía, claro que tiene que ver, y tiene que ver con el clima. Entonces, los perfiles de suelo es como un resumen de todo lo que le pasó cuando ese suelo se formó, afectado por los diferentes factores del suelo, ¿sí? Entonces, podemos distinguir, como ya se anticipé antes, suelos maduros cuando se desarrollan todos los perfiles o casi todos los horizontes en ese perfil. Todos los horizontes o casi todos los horizontes en ese perfil. E inmaduro cuando hay la ausencia de horizonte, principalmente los superficiales, porque estos son los últimos que se forman, ¿sí? Cuando tenemos un desarrollo importante de sustento a la vegetación, una cantidad de materia orgánica, ¿cierto? Muchos suelos a veces no tienen ese horizonte o ese horizonte O, si no los cuidamos a los suelos, son eliminados, se llaman suelos decapitados. Entonces, si no tienen ese horizonte o parte del horizonte A, esos suelos pasan a ser infértiles, ¿no? Eso pasa en lugares cuando hay, por ejemplo, la tala de bosques, ¿cierto? Que sacamos toda la materia orgánica de arriba y son suelos que van a ser fértiles durante muchos años o no muchos y después van a ir perdiendo rendimiento, ¿cierto? Y eso es debido a que se va perdiendo ese horizonte O y también ese horizonte A. El tamaño de esos horizontes que estén o no ausentes también depende mucho del ambiente climático. O sea, esto que dijimos, una misma roca madre puede desarrollar diferentes horizontes o no, depende en qué ambiente está, ¿no? Los cambios entre un horizonte y el otro pueden ser bruscos o muy graduales. A veces es muy difícil distinguirlos. Vamos a ver algunos ejemplos de eso y cómo, algunas reglitas como para acordarnos, ¿cierto?, de esto que es importante. El horizonte O, ¿cierto?, es un horizonte que tiene, el que está acá arriba, ¿no? Este chiquitito, que es esto que está acá, no sé, los que tienen celulares van a ver, pero son pocos centímetros, es donde nosotros podemos reconocer la materia orgánica. Este horizonte O, acuérdense de orgánico. No es específicamente eso, pero acuérdense de materia orgánica. Y nosotros acá, en este pequeño espesor, ¿cierto?, podemos reconocer todavía esa materia orgánica, que son restos de vegetales, ¿cierto?, como hojas o pequeñas raíces, y también la materia orgánica a partir de animales. En cambio, el horizonte A, que es el más oscuro que está por aquí abajo, empieza a existir el humo, o sea, la materia orgánica totalmente descompuesta, y no podemos reconocer, ¿cierto?, a partir de qué viene esa materia orgánica, pero esto es muy importante, lo
que se llama el subsuelo, capa superficial del suelo, para la fertilidad del suelo, ¿sí? Fíjense que esto es la capa superficial del suelo. Por debajo existe un horizonte E, que E viene de eluviación. Vamos a ver qué es eluviación y qué es lixiviación. O sea, es un horizonte donde hay muy rico en materia mineral y todo lo otro ha sido lavado, ha sido transportado. O sea, es un horizonte de pérdidas de materiales que se van a acumular aquí abajo, en el horizonte P, que significa un horizonte de acumulación, ¿cierto? Que puede haber material arcilloso que viene del E y va hacia el horizonte B. Y eso se denomina capa subsuperficial del suelo, el horizonte B. Este casi siempre está. Y por último, el horizonte C, ¿sí? Y la roca madre. El horizonte C es la roca madre parcialmente alterada. Podemos reconocer parte de la roca madre dentro de este horizonte C. Y por último, acá la roca madre no materializada, que por ejemplo pueden ser rocas graníticas, estoy poniendo cruce porque muchas veces las rocas graníticas son representadas por cruce, podrían ser también calizas, ¿no? Y fíjense que el suelo verdadero es, ¿cierto?, desde el horizonte C para arriba. Eso puede ser considerado el suelo verdadero. Algo más sencillo, y para que les quede bien fijo el tema de los horizontes del suelo, es este esquema que tenemos acá. Lo mismo que veíamos antes, ¿cierto? Con un corte vertical del suelo. Esos cortes verticales del suelo, nosotros los geólogos, o bueno, también los agrónomos, es como una obra minera, digamos, como una herramienta que tenemos para utilizar nosotros de estudiar los suelos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Nosotros tenemos que hacer un pozo que se denomina calicata. Esa calicata es un pozo que pueden ser 1 o 2 metros, depende del espesor del suelo, y nosotros estudiamos describiendo cada uno de estos horizontes. Así como estudiábamos la roca sedimentaria viendo la de estrato, en el caso del suelo tenemos que estudiar esos horizontes. Entonces, esos horizontes nos van a hablar de cómo se formaron esos suelos, qué tipo de suelo es, si es apto para el uso agrícola o inclusive un uso ingenieril, pero principalmente lo que estamos viendo es de agrícola agroindustrial, ¿no? Entonces, recordando el horizonte O, ¿cierto? El que está en la parte superficial, es la materia orgánica sin alterar o parcialmente alterada. Son los restos de hojas, lo mismo. El horizonte A, ¿cierto? Es un horizonte más oscuro y donde hay abundante humus, materia orgánica, ¿cierto? Presente a través del humo y está muy rico en raíces, al igual que el horizonte B. El horizonte B, acá lo ponen como más claro, pero en realidad es más claro que el A, pero si yo tuviese un horizonte, ¿se acuerdan que entre medio de eso yo podría tener otro horizonte? El horizonte E sería más claro que el horizonte B. Y por último, ¿cierto? Aquí abajo, el horizonte C, ¿cierto? Con la materia, los fragmentos de rocas reconocibles, y por último la roca. ¿Sí? Existen algunos procesos como son los de eluviación y luviación, que es importante que conozcan los mismos horizontes que teníamos antes. Fíjense, el horizonte O, el horizonte A, con como en el humus, el E, que es de principalmente eluviación, y un horizonte de acumulación como es el B, y el horizonte C, que es la materia, la roca madre compuesta, transformada. Eluviación es el transporte, ¿cierto?, del agua, normalmente producido por el agua, se percola, acá está marcado por estas líneas azules, ¿cierto? Y en ese movimiento los materiales son transportados, transporta materia orgánica hacia la parte más inferior y también algunos materiales inorgánicos solubles. Y la iluviación son materiales transportados desde los horizontes superiores y depositados en los inferiores. Esto es lo que pasa en el horizonte B. ¿Se acuerdan que había eluviación
En el horizonte E, por eso son más claros, quedan restos sólidos, como son minerales como el cuarzo, mientras que los otros son transportados al B, y se acumulan alrededor de sólidos también, y muchas veces esos materiales diluviados son óxidos de hierro o manganeso, como los que se muestran en esta fotografía. Fíjense la diferencia entre el horizonte acá arriba, ahí es el límite, concentración seguramente de manganeso, por eso se ve negro, y aquí en algunos nódulos también hay acumulación de hierro, ¿cierto? Que le da una coloración rojiza a ese suelo. ¿Cómo los vemos realmente? Hasta ahora hemos visto dibujitos, y salvo esta fotografía, cómo lo vemos a un suelo, un horizonte de un suelo. Esto posiblemente sea una calicata, ¿sí? O puede ser también una exposición natural. Y fíjense el horizonte O, acá arriba, que es donde está la materia orgánica sin transformar o levemente transformada, existe una actividad animal. El horizonte A, un poco más oscuro, ¿cierto? Donde hay una acumulación de humus, y acá claramente se ve el horizonte E, ¿sí? Yo voy dibujo en este caso para que podamos distinguirlo, ¿cierto? Acá arriba es el horizonte O. Bueno, antes era plano, por supuesto, en la realidad no son límites planos. Aquí entre el horizonte A y el E bueno, podemos trazarlo por allí más o menos. Fíjense que son totalmente irregulares esos bordes o límites. Y aquí abajo el B, que sería el límite, acá a la derecha no se ve claramente, y un horizonte por debajo del B, que no se sabe bien dónde está, pero es la roca fragmentada, y una escala. Esto debe ser centímetros, o sea, no un centímetro, sino 10, 20, 30 centímetros. Es el aspecto que tenemos nosotros normalmente de un perfil de suelo. ¿Alguna consulta? Profe, ¿qué es con lo negro que se ve más al costado? Lo que está Lo negro. atravesando. ¿Esta regla? ¿Acá? No, no, al otro lado. Ah, acá hay una grieta. ¿Esto así? Una fisura. Sí, puede ser una grieta, una sombra, no, nada. ¿Eso que puse en rojo? Sí, ese. Sí. Puede ser una grieta o, bueno, una disolución. A veces los suelos son muy ricos en materiales de carbonatos y se disuelven fácilmente, ¿no? En algunos campos. ¿Cómo, Luciano? ¿Perdón? Una fisura, disculpe, una fisura. Sí. ¿Perdón? Fisura. Sí. ¿Qué es una fisura? Sí. Ah, ok, está bien. ¿Estás preguntando qué es una fisura o me estás diciendo qué es una fisura? No escucho es bien. una fisura. ¿Qué es una fisura? Ah, ¿qué es? Es una fractura, o sea, un espacio separado, ¿cierto? Que no tiene sólido en el medio, puede ser a partir de una grieta. Una grieta es una fisura, es lo mismo. Ah, claro. Gracias. No, sí, mejor ponerle grieta que fisura. Son sinónimos. Bueno, existen formaciones de suelos que muchas veces son anómalas, esto que le decía de los tiempos, y por ejemplo son a partir de materiales que se incorporan sobre la superficie del planeta en forma rápida. ¿Cuáles podrían ser para ustedes un fenómeno que inclusive está sucediendo hoy, de material rocoso que se incorpora rápidamente sobre la superficie del planeta? ¿A partir de qué proceso? Que está ocurriendo hoy es bastante llamativo. ¿Las Palmas? ¿Qué, perdón, Corina? ¿Lo que está pasando en Las Palmas del volcán? Exacto. O sea, el fenómeno volcánico. El fenómeno volcánico es uno de los fenómenos de generación de materiales rocosos
que genera sobre la superficie de nuestro planeta un material nuevo, ¿no? Que podría estar, decir, bueno, uno es un material que no es transportado, sino que sobre ese se puede desarrollar suelo. ¿Y dónde se va a desarrollar suelo sobre eso? Si ese material, por ejemplo, tiene una gran cantidad de superficie expuesta para los procesos de metrización. O sea, si ese material está fragmentado. En el caso de Las Palmas, ¿cierto? Son coladas de lava que en parte están fragmentadas, pero no tanto. El material volcánico que más fragmentación tiene son aquellos vinculados a erupciones más explosivas que la de La Palma. La de La Palma es explosiva, pero principalmente tiene una actividad de tipo efusiva, ¿no? ¿Y cuáles son los que producen mayor fragmentación? Son esas erupciones violentas como las que ocurrieron, ¿cierto?, recientemente en el sur de nuestro país, ligada al cordón Caule, que generó una gran cantidad de cenizas volcánicas y muy cerca de la erupción, ¿cierto?, una gran cantidad de fragmentos. Bueno, depósitos de ¿Sí? rocas fragmentadas como las rocas piroclásticas que ustedes han visto. Sí, Luciano. ¿Qué volcanes puede haber en el sur, del sur de la Argentina y de Chile, en el sur? Ahí, Chile tiene como 90 y pico de volcanes activos a lo largo de todo el territorio chileno. Es el país que más volcanes activos tiene en América, y Argentina tiene unos 30 y pico de volcanes que son considerados activos o dormidos, ¿no? Claro, Los últimos que hicieron erupción en el sur de Chile, bueno, fue el Caule, el cordón de Caule, y Chillán creo que se llamaba, también otro. Y en el norte, que nos afectó a nosotros, es el volcán Lascar, ¿no? Esos sí son volcanes bien activos. Y el Copahue está del lado argentino, está en Neuquén. Todos esos volcanes tuvieron erupciones explosivas, ¿sí? Algunos de ellos, como el Hudson, la nube de ceniza o de partículas, dio la vuelta al planeta 2 o 3 veces, y mientras eso está pasando, se van depositando una gran cantidad de material volcánico sobre la superficie. Chile tiene una gran actividad desde el punto de vista de vigilancia de volcanes. Argentina está empezando a hacer eso con un observatorio de vigilancia en un par de volcanes en Argentina, manejado por el Servicio Geológico y Minero Argentino, que es el SEGEMAR. Bien, esos volcanes, yo tuve la oportunidad, estas son fotografías, hay 3 fotografías que tomé, están acá, la otra es sacada de la bibliografía, y aquí estoy yo, donde dice profe. Tuve la oportunidad de, nada, me iba de vacaciones, como siempre le digo, y fue a los pocos meses o varios meses después de pero no años, ¿no?, de la erupción del volcán, del evento del Caule. Esto blanco que estamos viendo en la fotografía de acá arriba, donde estoy yo como escala, son cenizas volcánicas depositadas a varias decenas de kilómetros del volcán, más de 100 kilómetros, y se depositan sobre la superficie, ¿no? Y las otras fotografías que están aquí abajo son de erupciones más viejas, algunas de hace 40, 50 años o más viejas aún, ¿no? Y fíjense, donde dice el dedo del profe, la cantidad de material totalmente fragmentado. O sea, esa gran cantidad de material totalmente fragmentado es muy factible de ser afectada por utilización de tipo química, ¿no? Cuando vamos desde esta región, ¿cierto?, que están todos fragmentados, esta fotografía hacia la derecha, nosotros estamos viendo, a ver, perdón, lo voy a hacer mejor, esta parte, ¿cierto?, la estamos viendo aquí abajo. Eso es un zoom de esto, donde vemos todos esos fragmentos que son pomes, ¿cierto?, de tamaño bastante grande, una erupción muy violenta, que depositó metros de esta forma, ¿no? Esto es más o menos lo que tenemos en la fotografía de la derecha, es todo este sector, y fíjense que por encima ya tenemos el desarrollo del suelo, quizá unos 30, 40 centímetros de suelo, pero esto es en años, en decenas de años, ¿no? O sea, una formación de suelo muy rápido. Eso es debido a que este material fragmentado es muy factible de ser utilizado,
Y otra cosa también, que existe una buena cantidad de humedad en esta región como para desarrollar suelos, ¿no? En la fotografía de arriba, una particularidad de las cenizas volcánicas, siempre cuando se depositan, los depósitos de caída forman como una sábana sobre topografías previas, ¿no? Entonces, por debajo de esta línea roja, nosotros tenemos el depósito original de Pómez y rápidamente el desarrollo de un suelo que tiene más de 1 metro y, por supuesto, la vegetación. Por eso, cuando hay estas erupciones en el sur, que son bastante dañinas, después de unos años, rápidamente empieza la vegetación a ponerse por encima del suelo incipiente y esa vegetación ayuda a la velocidad de formación del suelo. Bien, los factores, perdón, ahí me pasé. Ahí está. Nosotros somos animales pero que tendemos a clasificar las cosas. ¿Sí, Luciano? La última duda, ¿hay alguna materia en la carrera en donde se vean los tipos de suelo, las ecorregiones de la Argentina, todo eso, las ecorregiones, todo eso? Sí, ustedes tienen una materia que se llama suelos, directamente. Que ven esto que estamos viendo ahora, por supuesto, con mucho mayor detalles, y bueno, esto de la clasificación de suelo tiene que ver con esas ecorregiones que vos estás hablando, principalmente desde el punto de vista climático y también desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista topográfico, de relieve, o sea, todo esto tiene que ver con el suelo. Esta pregunta que vos estás haciendo, Luciano, es importante también porque la combinación de los factores, ¿cierto? Como los factores de ambiente, de roca madre, el tiempo, la combinación de todo eso es variable en sí mismo, cada uno de ellos, los relieves, entonces controlan la formación del suelo. Existe una gran variedad de tipos de suelos, ¿sí? En nuestro planeta, no solo en nuestro país, sino en nuestro cada uno de ellos tiene unas características. Y se hizo una clasificación, lo que se denomina una clasificación taxonómica del suelo, ¿cierto? Que tiene órdenes de jerarquía. Entonces, en esa taxonomía de suelos existen seis jerarquías diferentes. El orden, que son 12, es la más amplia, que son estas que están aquí abajo, y los órdenes. Esos son lo que quiero que ahora tengan en cuenta, no tanto los nombres, sino qué controla esos nombres, ¿cierto? El orden son 12 y los más chicos son las series, que son 19.000. Esta 19.000 ustedes se la tienen que saber cuando estudian la materia suelo. No, ni mucho menos, nadie se la sabe, y esas son clasificaciones muy específicas de una determinada, inclusive puede ser el suelo en una parte de un valle, ¿no? Son muy limitadas. Y aquí están las 6 categorías, ¿cierto? El orden, el suborden, el gran grupo, el subgrupo, familias y series. No tienen una aplicación desde el punto de vista ingenieril, sino desde el punto de vista agroindustrial, o sea, de agrícola y de explotación. Y esos son los nombres que están: alfisoles, antisoles, arisoles, entisoles, gelisoles, histosoles, inseptisoles, molisoles, oxisoles, podosoles, ultisoles y vertisoles. Bueno, muchos soles. Soles se refiere al suelo. Y esos son de determinadas regiones y también de determinadas rocas. Acá yo puse un poco de rocas, como para que vean, ¿cierto? Oxisoles, por ejemplo, a partir de basaltos, está mal escrito acá, perdón, como los que nosotros tenemos en la Mesopotamia, ¿sí? Los molisoles son a partir de rocas de caliza o arenicas también tienen contenido en calcio, o la formación del loess. El loess es un término para los suelos que están en nuestra pampa húmeda, ¿no? En la gran región de la llanura pampeana, el término es loess, son suelos muy ricos. Es suelo equivalente a los loess a los que tenemos nosotros en China, ¿sí?
Y, por ejemplo, los entisoles son a partir de regolitos inalterados, o sea, los entisoles se van a desarrollar sobre todo en suelos de tipo transportados. Entonces, ¿cómo se genera esta gran variedad de suelo que llega desde el orden hasta las series? Es, como le comenté recién, ¿cierto? Por la acción de la combinación de los diferentes factores de formaciones de los suelos, ¿no? El material parental, o sea, la roca madre, el clima, la topografía, organismos vegetales y animales, y el tiempo, ¿sí? Estos 5 factores son los que me dan, por un lado, los 12 órdenes de suelo, la taxonomía, y los 19.000 series que tenemos allí, ¿no? Entonces, importante es esto, que tengan en cuenta que tenemos 5 factores, que cada factor en sí mismo varía, ¿cierto? Son factores variables, y la combinación de estos factores genera esa gran variedad que tenemos en la clasificación o taxonomía de suelos. Algunos ejemplos de esos suelos, ¿cierto? Son relacionados a clima, tipo de roca, ¿cierto? Tenemos clima, un clima a la izquierda, un clima húmedo y cálido, un clima seco y un clima templado. Y fíjense que los rocas a partir de los cuales se generan los suelos, de la izquierda, donde tenemos el clima húmedo y cálido, un basalto o un gabro, o sea, una roca básica que puede ser de origen volcánico o, ¿cierto?, intrusivo plutónico. Areniscas o calizas, el del medio, en un clima seco, y un granito. Cada uno de estos suelos, ¿cierto?, generado a partir de rocas diferentes y de climas diferentes, tienen nombres diferentes. Dan, por ejemplo, una laterita, en el caso del A, un pedocal, en el caso de un clima seco, y un pedalfer, en el caso del clima templado. ¿Y cómo yo puedo clasificar, así como teníamos la clasificación de roca y veíamos textura, mineralogía, ¿cierto? Yo lo que utilizo para clasificar utilizar la taxonomía del suelo, es sí o sí tengo que hacer, ¿cierto?, la calicata, o sea, el perfil del suelo. Tengo que estudiar, ¿cierto?, la distribución de esos horizontes dentro del perfil del suelo. O sea, tengo que hacer esa obra, que es ese pozo transversal, que puede ser 1 o 2 metros, depende de la cantidad, ¿cierto?, de centímetros o metros que puede tener el suelo, y entonces estudiando horizonte por horizonte, yo puedo, ¿cierto?, llegar a realizar y ponerle un nombre al suelo. Fíjense que va cambiando, ¿cierto? En este caso tenemos el horizonte A, el del medio, el de clima seco. El horizonte B, ¿cierto? Un horizonte C. No hay desarrollo, por ejemplo, de un horizonte E, casi en ningún caso. Pero fíjense cómo cambian los espesores, ¿cierto?, de cada uno. Y hay diferentes minerales. Acá a la derecha, dice, en el caso de este horizonte A, está... son suelos lavados, donde el cuarzo y los minerales del grupo de arcilla están presentes, pero todo lo que tenía alrededor se fue, ¿sí? Y, bueno, en el caso, voy a borrar un poquito, de las lateritas, ¿no? Fíjense que está muy rico en hidróxidos y acumulación de hierro, ¿no? Hay acumulación de hierro, muy rico en aluminio. Es una laterita, si tiene acumulación de hierro, ¿cierto?, en todo este sector. ¿Qué color tendrá el suelo ese, el horizonte B principalmente en esos suelos? Si hay acumulación de hierro, por ejemplo, óxidos de hierro. ¿Qué les parece? ¿Qué coloraciones tendrá? Color ¿Cómo? Medio anaranjado, marrón. Marrón, rojizo, ¿no? El óxido de hierro, cuando a usted se le oxida algo, ¿cierto?, un cuchillo, lo que sea un pedazo de hierro, tiene colores rojizos, ¿no? Entonces el suelo va a tener un color rojizo hasta pasar a la roca madre, que es más oscura. En el caso de areniscas y calizas, normalmente va a haber un horizonte que sea bastante claro, con, fíjense en este caso, nódulos de carbonato de calcio. La calcita es, ¿cierto?, cuando hay mucho calcio, carbonato de calcio dando vueltas, se disuelve fácilmente, pero también precipita fácilmente formando nódulos. Entonces, yo voy a ir estudiando los diferentes perfiles y voy a ir reconociendo qué tipo
de suelo o poder clasificarlo dentro de la clasificación taxonómica del suelo. En el caso, acuérdense, desde la derecha, donde tenemos un clima templado, que hay un desarrollo de suelo importante, la roca que están poniendo acá es un granito, ¿no? Y entonces el granito, a partir del granito, si hay meteorización química, se acuerda, era común que exista hidrólisis, entonces va a haber también restos de nuevos minerales arcillosos, muy ricos en aluminio principalmente. Bueno, ¿cómo se ven estos suelos en la vida real? Acuérdense, laterita, pedocal y pedalfer. Se ven de esta forma, ¿no? Ahí tenemos el pedalfer, el pedocal y la laterita. Fíjense la laterita, colores rojizos, que se da sobre todo en climas tropicales, húmedos, donde hay una meteorización química muy intensa, ¿sí? El horizonte rojo, fíjense que es principalmente el horizonte B. Fíjense que acá también aprovecho para decir que hay un B01, B02, BT, BK, BKQM, bueno, todo eso son los subhorizontes que me ayudan a ponerle un nombre más específico al suelo. Entonces, zonas diferentes climáticas, tropicales, praderas y selvas, ¿sí? Y en este caso con una gran acumulación de óxido de hierro y seguramente aluminio, ¿sí? Formando una laterita. El pedocal, acuérdense que era el que tenía carbonato de calcio, con colores blanquecinos y con formación de esos grandes nódulos, como estamos viendo acá, de precipitación de carbonato de calcio, también llamado caliche, en zonas relativamente secas. Y en el caso de selvas, fíjense, son horizontes. Tenemos horizontes muy oscuros, en los casos, que es parte del horizonte B, sumamente oscuro, donde hay acumulación de material, y seguramente en algún caso material orgánico que hay arcillas, y acá hay un horizonte muy claro de eluviación, o sea que mucho material se fue de ahí arriba y quedó concentrado arcillas y minerales como cuarzo. Así es como se estudian los suelos. Estos tres seguramente son calicatas, ¿cierto? Perfiles hechos, y nosotros podemos ir distinguiendo los diferentes horizontes del suelo y cada uno de ellos tiene una característica. Lo que le estoy dibujando es muy aproximado, ¿sí? Pero inclusive acá es muy difícil distinguir el paso del horizonte A al B y entre los subtipos del B, ¿no? O sea, hay que tener una especialidad que se llama edafología. Dentro de la geología hay edafología, que es una especialidad para aquellos que se dedican al estudio de los suelos. Los suelos evolucionan con el tiempo y una forma de ver esa evolución que va, en este caso es un esquema transversal a un río, el río está acá, ¿sí? Y estas terrazas son como el río ha ido evolucionando. Antes el río estaba acá, en esa posición, ¿cierto? Y fue excavando a medida que pasa el tiempo, y entonces, fíjense que estos son 600.000 años, y esto es la actualidad, y 500 años. Entonces los suelos, póngase que esta era, ¿cierto?, una roca granítica, toda igual, y las condiciones climáticas variaron, pero no variaron tanto, haber sido un poco más húmedo, menos húmedo, pero ¿qué significa esto? Que los suelos más antiguos, que van a estar ubicados hacia la derecha, 100.000 años, van a tener mayor desarrollo que los suelos que son muy incipientes actualmente, 500 años, van a ser suelos muy, muy chiquititos, ¿sí? En la fotografía de abajo tenemos un suelo similar laterítico, donde podemos ver esas coloraciones rojizas debido a la acumulación de óxido de hierro, y posiblemente el suelo es un suelo seguramente maduro, ¿cierto? Y estaría vinculado a los 600.000 años. O sea, un suelo incipiente estaría en una región como de por acá, quizás, ¿ciertos? 10.000, 50.000 años. Ya, ¿cómo puede evolucionar entonces el suelo con respecto solamente al tiempo? Bien, con respecto al tiempo, en una región también que puede cambiar desde el punto de vista climático, es en este esquema, donde
está muy relacionado con la vegetación, ¿cierto? Y existe una evolución del suelo desde esta parte izquierda hacia la derecha, con zonas más selváticas a la derecha, y fíjense, cada uno tiene un nombre diferente, ¿cierto? Esto, regosol, no sé, lubisol, umbrisol, potsol, ¿no? Y cada uno de estos tiene un perfil diferente. ¿A qué principalmente se debe? A un cambio a lo largo del tiempo, y también seguramente a una condición de tipo climática. Por supuesto que también hacia la derecha de este esquema los organismos vivos van a ser mucho más importantes y también aceleran el desarrollo del suelo. Bueno, por último, no los voy a mucho más, pero esto que les decía anteriormente, que los invito a que conozcan el organismo del INTA, el cual desarrolla mapas de suelo, y una herramienta muy importante que nosotros tenemos que saber, ¿cierto? Como geólogo, y se enseña en sensores remotos, en la materia carteo geológico, ¿cierto? Es el manejo del sistema de información geográfico, o esto GIS o SIG. Quizás alguno de ustedes ya conozca, ¿cierto? Estas tres letras. Uno, SIG está en español, Sistema de Información Geográfico, y GIS está en inglés. De las dos formas es correcto utilizar, y son sistemas que trabajan con bases de datos, también donde puedo mezclar, ¿cierto?, la topografía, la parte hidrogeológica, o sea, las aguas subterráneas, los suelos, los usos del suelo en nuestro caso, y también con cosas como población, red viaria, catastro o equipamiento. Entonces, combinando esta información multicapa, como la que está aquí abajo, ¿cierto?, yo puedo sacar conclusiones muy valiosas para definir, por ejemplo, el uso de un suelo. En esas capas puede haber la parte climática, la parte geológica, y existen programas, algunos programas de ellos son comerciales y otros, por suerte, son de uso gratuito. Que el INTA es un organismo nacional, ¿cierto? El ejemplo del INTA, que hace mapas de suelo. El que estamos viendo acá es un mapa de suelo general de la provincia de Salta. Esta es toda nuestra provincia, y estos diferentes colores corresponden, por un lado, ¿cierto?, a órdenes de suelo, fíjense, alfisoles, aridisoles, qué suelos principales hay, y terminan en suelos vinculados a los paisajes, y a esos paisajes, ¿cierto?, una determinada unidad QC que dice acá, es una unidad cartográfica. Cada número y color corresponde a un suelo acá. Nuestra provincia es una provincia dentro de Argentina ancha y también relativamente larga. Entonces, en esa gran dimensión tiene una diferencia de suelos importante que va desde el oeste hacia el este, con una diferencia que hay climática, topográfica y tipos de rocas, ¿no? El INTA utiliza esta herramienta muy importante del sistema de información geográfica. Esto es un poco antiguo, actualmente tiene en su página web, ¿cierto?, un visor mucho mejor que el que yo les estoy mostrando ahora, pero como ejemplo acá sirve, y si se fijan, esto está para toda Argentina, ¿cierto? Y hay una relación, por ejemplo, de suelos y ambiente. Fíjense, en este caso, acá a la derecha está incluida las provincias geológicas dentro de la variedad de suelos que hay en nuestra provincia, ¿no? Y el ambiente de Puna, que está acá en violeta, tiene un tipo de suelo principal. El ambiente de la llanura chacopampiana tiene otro tipo de suelos. Eso tiene que ver mucho con la provincia geológica, ¿cierto?, la geología que tiene, y también con las regiones naturales que tenemos. Fíjense que acá hay mapas de regiones naturales, temperatura, precipitación, de fitogeográficas, mapas forestales, ¿cierto?, y la producción de las tierras. Todo esto se puede combinar, son muy importantes también desde el punto de vista de los significados que tienen los suelos. Fíjense, cuando uno ve en esto de la izquierda, que son las provincias geológicas, uno puede realizar un perfil desde el punto de vista topográfico desde el oeste hacia el este. La flecha roja que está ahí abajo, cuando uno ve ese perfil, un poquito con lo que veíamos antes de relieve, en el altiplano, un relieve
relativamente muy plano, por eso se llama altiplano, pero que las condiciones climáticas son muy diferentes a este relieve plano que tenemos en la Chaco Pampeana. O sea, este lugar es en algunos lugares semiárido, seco, y en otros son bastante importante el desarrollo de precipitaciones y temperaturas. Y unas zonas de pendientes bastante pronunciadas, y tienen, nosotros cuando vemos los colores en general acá arriba, podemos más o menos llegar a diferenciar también esos colores, ¿cierto? De acuerdo a las regiones. Fíjense que este color de la puna, pues este borde que está acá, y por último este borde más plano, y la llanura Chacopampeana. Y eso tiene que ver también, por otro lado, con las provincias geológicas. El sitio web viejo, yo lo estuve mirando hace un rato, ha cambiado bastante, es este que está acá, y lo que estamos viendo dentro del INTA, ¿cierto? Tiene una parte especial que es de suelos, que saca un dibujo, y a la izquierda, por ejemplo, tenemos una carta de suelo de las Lajitas, una zona que tiene un uso industrial importante, y en este caso es muy específico, que se ha puesto la aptitud del uso para plantar maíz, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la característica del suelo, ¿sí? Entonces, con diferentes niveles, el principal, ¿cierto? Nivel es el verde más oscuro, entonces yo puedo ver el mapa y decir, bueno, yo puedo plantar en esta región maíz. Profe, Sí, perdón, me Luciano. disculpo. La página de esa web está en inglés, en portugués o en español. No, está en español, está en español. El INTA es un organismo argentino y está en español. La pueden Me la, visitar. Ahora ha cambiado bastante. me la Pongan puede INTA pasar. y tiene esto que se llama GeoINTA, que es la parte geográfica, ¿cierto?, del INTA, y ahí un poquito Sí, más claro ahora, ¿no? profe, ¿me la Fíjense, puede pasar? ¿cómo? Sí, me la puede pasar acá en el grupo para después verla. Esta que están escrita acá ya no están activas. Yo la revisé hace un rato de la clase y no están activas, pero si usted pone GeoINTA o INTA, lo va a pasar directamente inta.gov.ar, me recuerdo. Es fácil. Bueno, existen paleosuelos, así como hay fósiles, también hay fósiles de suelos, ¿sí? Esto que estoy mostrando acá, ¿cierto? Son suelos desarrollados en la llanura Chaco-Pampeana, en la región pampeana, y tienen edades, por ejemplo, de 4.000 años, 3.000 años, y también existen paleosuelos de millones de años. Estos son suelos bastante actuales, ¿sí? Son diferentes desarrollos de suelo, no es que un solo suelo desarrollado, sino son dos niveles de suelo, uno encima de otro, ¿sí? Y eso se lo data a través del método de carbono 14, un método isotópico de datación absoluta, ¿no? El, el siguiente es un poquito lo que vimos de cenizas volcánicas, pero quiero hacer, este es el caso del volcán Hudson, la erupción del volcán Hudson, ¿cierto? Y esta es la nube de cenizas. Este es el borde de la Patagonia, el océano, acá a la derecha, y la erupción en la cordillera de los Andes y la dispersión de cenizas. Eso es, acá hay cerca del lago de Futaleufú, hay casi 10 centímetros de espesor de cenizas, y sobre esas cenizas se desarrollan suelos. Fíjense en la fotografía de abajo, son 4 metros que tiene esto, y a partir de cada depósito, estos claros que están acá, sería la roca madre, ¿sí? Y a partir de esto se desarrolla un suelo. Suelo enterrado 3, suelo enterrado 2, fíjense de esta ceniza, a partir de esta ceniza suelo enterrado 1, y el que se está desarrollando actualmente, ¿no? Entonces acá tenemos 3 suelos a partir de depósitos volcánicos, ocurrido quizás en los últimos decenas de miles de años, 30.000, 40.000 años, y el actual. Una particularidad, y lo voy a hacer rápido, este era un ejercicio planteado, pero no tenemos tiempo, era ver si sobre la superficie, que es la pregunta que hicimos al principio de este tema, si la superficie de Marte es un suelo marciano actual, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? La respuesta ahí puesta, ¿no?
sería la superficie de Marte, un suelo actual. Esta es una fotografía del suelo de Marte, ¿no? La que tenemos acá. Se la había puesto anteriormente. ¿Sería un verdadero suelo? ¿No sería Para lo mismo mí que con la Luna, profe? O sea, no es un suelo. Exactamente, no es suelo, es el equivalente, es el mismo pensamiento que tuvimos con la Luna, ¿cierto? No es un suelo, sino que es una superficie de regolito. Pero el ejercicio, hay un artículo que, bueno, está en inglés, no es de Nature, está mal puesto acá, es de Geology, otra revista, Geología se llama, y que habla sobre la posibilidad de un suelo en Marte. Entonces, decir, profe, si usted me está diciendo que no hay suelo en Marte, ¿por qué me dice que hay posibilidad de un suelo en Marte? Bueno, pero quizás, o sea, la respuesta, ¿hay suelo hoy en Marte? No. Pero ¿hubo suelo en Marte antes, previamente? O sea, que hubo desarrollo de un suelo con meteorización química, ¿cierto? Quizás la presencia de agua o no. Bueno, hay un artículo que ya tiene unos añitos, pero que muestra la posibilidad de que hubo condiciones ambientales para desarrollar un suelo y que no son las mismas que hoy tenemos, ¿no? Que hubo o hay meteorización en Marte, hoy no hay meteorización, pero que hubo sí, porque hay presencia de posibles suelos. Y bueno, ¿cuáles son esas evidencias? Este es el trabajo, yo puse Nature, pero no es Nature, es Geology, que habla sobre paleosuelos y paleoambiente, ¿cierto?, del Marte temprano, apenas nació. Eso está desarrollado sobre rocas que tienen, aquí fíjense que está puesto en azul, 3,7 gigaaños, ¿no? 3,7 gigaaños son 3.700 millones de años. Si se acuerdan, nuestro planeta, más o menos, ¿cuándo nació? ¿No? ¿Se acuerdan que la edad de nuestro planeta? 4.600 millones de años. Bien, o sea que esto está bastante cerca del nacimiento de nuestro planeta y es más o menos la edad a la que habría nacido también el planeta Marte, ¿cierto? Parecía el de la Tierra. Y si esta edad es existente y es cierta, el desarrollo del suelo es bueno, ya tendríamos una diferenciación bastante importante de lo que es la estructura de los planetas, ¿no? Y lo que se encontró aquí, ¿cierto? Son, por ejemplo, depósitos de arcillas, grietas, ¿cierto? Rellenas con arena y con arcilla, yeso, algunas capas de horizontes de yeso y evidencias de una weathering, chemical weathering es meteorización química. O sea que poquita, pero existía. Entonces, eso me puede dar un indicio de la condición paleoclimática que había, que podría ser, por un lado, o hiperárido, ¿sí? Pero con presencia de elementos como para generar estos tipos de arcilla o una meteorización química, o también una frío, ¿sí? Pero lo interesante de que esas evidencias o esos nuevos materiales están formados sobre depósitos lacustres. O sea, depósitos lacustres. Entonces, eso me está dando, ¿cierto?, la presencia de agua. Entonces, esta es la fotografía sacada, ¿cierto?, por estos vehículos manejados remotamente, y se ven son como huecos, que son disoluciones, se ven fracturas, se ven depósitos de arcilla, ¿cierto? Hay materiales de que me dan la evidencia de la existencia de paleosuelos dentro del planeta Marte, ¿no? Que eso existió en la Tierra, hoy lo podemos ver en la Tierra, y es muy difícil de verlo. ¿Por qué? Porque nuestro planeta, el Marte quedó fosilizado en su evolución más o menos, ¿cierto?, a esa edad. En cambio, nuestro planeta es mucho más dinámico, ¿cierto?, con la tectónica de placa, y la tectónica de placa modificó todo esto, ¿cierto?, metamorfismo, alteraciones, miles de millones de años afectando a las rocas. Entonces, es muy difícil de interpretar, ¿cierto?, paleosuelos tan antiguos, pero existen también datos. Entonces, por eso es importante estudiar estos fenómenos en planetas como Marte, porque nosotros podemos equiparar esto que sucede en Marte a nuestro
planeta, ¿no? Y quizás también relacionarlo con la existencia de vida, porque si existían estas condiciones, puede haberse desarrollado la existencia de vida, ¿cierto? En etapas tempranas de nuestro planeta, a partir de los 3,5 millones de gigaños, ¿no? Y este es el muchacho, ¿cierto? Geólogo en Marte. Sacó la fotografía que estábamos viendo antes. Bueno, los dejo ahí. Está demasiado aburrido, nos pasamos mucho de clase, pero quería terminar con el tema de suelos de hoy, ¿no? Bueno, los libero. Bueno, profe, hasta luego. Chao, nos vemos, porque tienen Chao, clase profe. ahora. Chao, chao. Chau, Chao. profe. Profe.